Y la gran tragedia argentina del 2017 fue, sin ningún lugar a dudas, lo que ocurrió con el submarino Ara San Juan, que supuestamente implosionó en el mar argentino, dejando 44 víctimas fatales, que eran todos los tripulantes que estaban en ese momento, aunque la verdad es que aún no sabemos exactamente qué fue lo que ocurrió, porque sigue la búsqueda del submarino ahí en la profundidad de las aguas argentinas. Ayer la Armada, a través de su primer comunicado del año, dijo que los contactos, o los últimos contactos que había enviado la sonda de uno de los buques rusos que están buscando al Ara San Juan, bueno, no se correspondían con la nave argentina. Para hablar de este tema y ver qué posibilidades tenemos de dar finalmente, y si es que vamos a dar finalmente con el Ara San Juan, estamos en comunicación con el vocero de la Armada, Enrique Balbi. Seguramente ustedes lo conocen porque es el hombre que ha puesto la cara y el pecho a toda esta situación desde la Armada, dando los comunicados una y otra vez. Balbi, ¿cómo le va? Gustavo Gravia lo saluda desde Radio Con Vos. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Y bueno, un saludo ahí a la mesa y a la audiencia. ¿Cuál es la situación en el comienzo del 2018 en la búsqueda del submarino? Hoy sería el día 49 de búsqueda, que se hizo hasta ahora en forma ininterrumpida, y de momentos hay 4 buques en la zona de búsqueda. Está el destructor de la Armada Argentina, Sarandí, el transporte San Blas, que se incorporó hace poquitos días, que es un buque logístico para proveer justamente combustible y víveres a todos los otros buques para darle continuidad en el esfuerzo de búsqueda. El Aviso Islas Malvinas, en el cual está embarcado ya hace una semana uno de los familiares de los tripulantes, el hermano del cabo principal Arjona, y el buque de la Federación Rusa Yantar, que tiene su propio ROV, que lleva hasta 6.000 metros, y hay otro ROV, que es el Panther Plus, que llega hasta 1.000 metros, también de origen ruso, pero embarcado en el Islas Malvinas. Y justamente lo que vos decías, en los últimos 2 partes fuimos informando que el Yantar, en su área de búsqueda, que va mapeando muy lentamente, ya lleva casi el 50% de su área de búsqueda, lo hace con un sonar de barrido lateral, se llama, que se va remolcando y tiene que ir muy lento y es muy preciso. Y fue detectando 3 contactos en el día anteayer y 3 en el día de ayer. Al momento ya fueron todos visualizados e inspeccionados y lamentablemente no corresponden al San Juan, y son formaciones rocosas, polimetálicas, con esa forma redondeada que supone desde el sensor, cuando se mapea el fondo, que parecería ser el submarino, ¿no? Por sus dimensiones y su forma redondeada, por la sombra que da respecto al fondo. Cuando uno lo va a visualizar, se encuentra con una gran piedra redondeada de tantos años de erosión del agua de mar, ¿no? Ahora, Balbi, hay algunas versiones que indican que los buques rusos dejarían de prestar asistencia a la búsqueda del Ara San Juan en los próximos días. No sé si esas versiones tienen algún asidero o no. Nosotros, como siempre hasta ahora, estamos comunicando con hechos concretos y oficiales. Al momento, oficialmente, la Federación Rusa no nos informó a través de su embajada o cancillería en Buenos Aires de alguna fecha tope, tanto del Yantar como también del otro equipamiento que está embarcado en el Islas Malvinas. Sí han corrido rumores, los hemos escuchado también en algunas redes sociales, algunos medios, pero no es nuestra información. En algún momento seguramente va a finalizar esa colaboración internacional y bueno, no quita que después la Armada Argentina continúe con sus medios mapeando y barriendo el fondo, y eventualmente, que ya incluso hay algunas tratativas, hay algunas ideas, hay empresas privadas y estatales que contratándolas después ponen en definitiva un buque con el equipamiento ese necesario tecnológico para inspeccionar contactos a 1.000 metros. Yo entiendo que obviamente que la búsqueda es difícil porque el océano es de una inmensidad increíble, pero teniendo en cuenta que se ha tenido asistencia de la Marina de Estados Unidos, que aún mantenemos asistencia de la Marina rusa, de que uno supone que la Armada Argentina tenía el trayecto exacto que debía hacer el submarino. ¿Usted tiene alguna esperanza de que se pueda ubicar finalmente al Ara San Juan? Porque, le soy sincero, da la sensación de cierto desánimo en el resto de la sociedad sobre la posibilidad de encontrar al barco.
Yo las esperanzas no las pierdo ni las voy a perder. Lo que sí estoy viendo que se está dificultando la localización, porque es cierto todo lo que vos decías. Teníamos la última posición que se comunicó en forma satelital. Teníamos un rumbo que llevaba a Mar del Plata con una velocidad que había sido informada por el submarino. Es decir, está acotada la zona de búsqueda con un margen de error que siempre matemáticamente hay que hacerlo. Lo que sí es cierto, nuestro talud es complicado, es muy abrupto, pasa en pocos metros, de 200 a 1000 metros, es como una cordillera invertida, y de toda esa zona de búsqueda, yo diría que la mitad, que son relativamente bajas profundidades, todo eso se barrió muchísimo. El talud es más difícil barrerlo, y la presencia de los cañadones, que son como surcos que van de oeste a este en forma transversal al talud, para mí eso es lo que está hoy complicando la localización. Que tal vez puede estar en uno de esos cañadones que cuando uno va a la profundidad de 800 metros y después resulta que hay un cañadón que tiene muchos más metros hacia abajo y que tal vez el mapeo que se hace desde arriba uno no puede ver en la profundidad del cañadón. No sé si me explico. Sí, ahora yo eso lo entiendo. Ahora la imposibilidad de dar con el submarino dio lugar a innumerables versiones, desde las más alocadas hasta a algunas que uno podría no descartar. Yo entiendo que no se puede hablar de versiones, pero ¿cuál es su respuesta ante las hipótesis que a veces hasta salen en los medios de que, por ejemplo, el submarino Ara San Juan había salido de su ruta habitual y había entrado a aguas internacionales, y eso, por ejemplo, habría generado algún tipo de incidente con barcos de otra nacionalidad? El camino que tenía previsto de Ushuaia a Mar del Plata, pasando por la zona económica exclusiva, por el límite, las 200 millas, que justamente es por el control del mar y ver la presencia o no de pesqueros ilegales, en ningún momento pasaba por un área que no le correspondía, internacionalmente me refiero. Sí. De eso totalmente descartado. Totalmente descartado. Es decir, le soy sincero. Sí. Que para nosotros no tienen ningún tipo de asidero. Usted escuchó, ¿no? Supongo que sí. Hasta yo recuerdo haber escuchado en un programa de televisión la supuesta versión de que fue atacado, por ejemplo, por un buque o un submarino de nacionalidad británico. Eso no tiene ningún asidero, supongo. ¿O sí? Lo escuchamos. Sí. Para nosotros no tiene ningún tipo de asidero, pero más que nada porque no hay indicios que demuestren algún tipo de ataque externo. Si hubiese habido un ataque externo a través de un torpedo que va debajo del agua, sí, que puede haber sido por otro submarino, estamos pensando así, debería haber habido una explosión tal que hubiese quedado algo a flote y a la brevedad, como había varias aeronaves buscando el mismo jueves, apenas 3 horas ya del vencimiento de su última comunicación, que debería haberse comunicado, debería haber habido algo en la superficie, aceite, combustible, algo de madera de los revestimientos que posee el submarino, colchones, almohadas, es decir, algo debería haber habido si hubiese habido una explosión de un ataque externo. Y Balvin, no existe y no hubo. Entonces, uno va descartando, si no tiene indicios de ciertas hipótesis, las va anulando. Balvin, otra de las hipótesis que estaba circulando también es que el submarino hubiese quedado en una suerte de flotación por la cual pudiera haber sido arrastrado por una corriente oceánica y ya no estuviera en el lugar de búsqueda. ¿Esto es posible que esté en otro lado? Y de ser así, ¿hay posibilidades de encontrarlo en algún momento? Lo hemos escuchado, me lo han preguntado en una conferencia de prensa y he respondido técnicamente que es imposible que esté a media agua y que la corriente marina se lo lleve. ¿Por qué? El submarino estaba en inmersión e la última comunicación dijo que iba a ir a plano profundo. Para nosotros, plano de seguridad, plano profundo es 40, 50 metros. Suponiendo que ahí, porque a los 7 días tuvimos un indicio por escrito oficial de una agencia internacional que había habido un evento consistente en una explosión, una hidromalía acústica. Entonces, suponiendo que hubo una pequeña explosión interna en el submarino que pudo haber sido, o no lo sabemos, por las baterías, en el momento que se queda sin propulsión por la explosión, el submarino de por sí empieza a sumergirse. Porque al no tener propulsión y al no soplar los resistentes o los lastres o empezar a achicar y sacar agua, adquiere como una flotabilidad negativa.
el submarino empieza a ir hacia el fondo, y no nos olvidemos que es un submarino que en inmersión tiene un desplazamiento en tonelaje de 2.300 toneladas. Hemos encontrado un montón de pesqueros, dos pesqueros hundidos a diferentes profundidades que datan del año 2000. O sea, pasaron 17 años sumergidos y están en esa posición. Entonces, un submarino más pesado que un pesquero, y encima va hacia abajo sumergiéndose, tiene flotabilidad negativa, no puede moverse con una corriente marina habiendo pesqueros que hace 17 años que están en el mismo lugar. Y la última de mi parte, ¿hay por protocolo algún tiempo máximo de búsqueda? En algún momento el protocolo dice que hasta acá llegamos, ya no hay chances ni siquiera de encontrarlo. Si es colaboración internacional, las búsquedas sí siempre son finitas. La Armada Argentina va a continuar buscando con sus medios, aunque sea mapeando y barriendo, y eventualmente contratando, que puede ser algo privado o estatal, con esa tecnología que se necesita para seguir inspeccionando los contactos. Y en ese sentido, no hay una fecha estipulada de finalización de búsqueda. Le hago la última consulta, Balbi. Teniendo en cuenta que usted va a pensar que es una contradicción, pues si yo lo estoy llamando para saber cuál es la situación actual de la búsqueda del Ara San Juan, va a decir, pero como me están llamando, y por otro lado me están preguntando si no cree que mediáticamente o en la sociedad la situación del Ara San Juan ya pasó a un segundo plano. De ninguna manera. Es el día 49 de búsqueda ininterrumpida. Tenemos 300 hombres que hace varias semanas que están navegando en esos buques y pasaron este año, la cena de Año Nuevo, que en realidad para nosotros no fue una fiesta, pero sí una reunión de reflexión y de acompañamiento con los familiares. Esos 300 hombres y familias que estaban en tierra esperándolos, ¿cómo decirles que pasaron a segundo plano? Cuando siguen ahí buscándolos en forma ininterrumpida y nadie habla de parar la búsqueda. Y ahora sí, la última. Las renuncias que hubo en la Armada en el último tiempo hablan de una admisión de que hubo irregularidades en la salida del Ara San Juan, que hubo deficiencias a la hora de mandarlo a buscar. ¿Cómo hay que leer la crisis que se produjo en la Armada? No quiero ser ecléctico o esquivar la pregunta, pero lamentablemente mi rol de vocero no me permite responder, y sería muy imprudente responder preguntas de índole institucional ajenas a mi área de responsabilidad. Muy bien, le agradezco muchísimo la comunicación, Balbi. Ojalá demos con el Ara San Juan para saber específicamente qué fue lo que ocurrió y que tengamos un 2018 en el caso de la Armada Argentina que obviamente sea muchísimo mejor de la gran tragedia que sufrimos en el 2017. Seguramente, bueno, gracias por el contacto, y como vos decías, para nosotros el año debería empezar encontrándolo, localizándolo, ver a qué profundidad, en qué situación físicamente está el material y llevarle esa tranquilidad que necesita y merece los familiares de los tripulantes. Ojalá así sea. Buen día, Balbi. Bueno, buen día, hasta luego. Era Enrique Balbi, el vocero de la Armada, hablando sobre la situación de la búsqueda del Ara San Juan, respondiendo específicamente sobre esa hipótesis que en algún momento empezó a circular fuertemente por los medios, de que había sido, en principio, que podría haber sido atacado por otro submarino inglés, porque estaba fuera del área marítima exclusiva de la Argentina. Él dice que no hay ningún tipo de chance, y respondiendo también ante la consulta de si los buques rusos van a dejar la búsqueda, diciendo que por ahora no tiene ninguna información y que los dos buques rusos, que son los más importantes para intentar encontrar a Ara San Juan, siguen trabajando allí en el mar argentino. Los títulos de las 8. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?